Hola, soy Ray Peña. Es un gusto estar nuevamente contigo. Vamos a explicar ahora el tema de área. Ya hemos visto lo que es el perímetro, que era el contorno de la figura. El área es el espacio que ocupa una superficie de dos dimensiones. Dicho de otra manera, el área es todo el espacio que hay dentro de cualquier figura. Y siempre se va a medir en unidades cuadradas. Si fueran centímetros, se miden en centímetros cuadrados, si fueran metros, metros cuadrados, etc. Siempre con el exponente 2 al tratarse de área. Bien, para cada figura vamos a ver una fórmula distinta. Por ejemplo, para encontrar el área de un cuadrado, vamos a multiplicar lado por lado. Para encontrar el área de un rectángulo, vamos a multiplicar base por altura. Para encontrar el área de un triángulo, es la multiplicación también de base por altura, pero lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué se divide entre 2? Porque si partimos este rectángulo en dos partes iguales, vamos a encontrarnos que hay dos triángulos que tienen la misma medida. De ahí que se divida el área del rectángulo entre 2. Es decir, la mitad del rectángulo es un triángulo. Para el círculo es la multiplicación de pi por radio al cuadrado. Y radio al cuadrado es exactamente lo mismo que multiplicarlo por sí mismo. Pi por radio es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Calculemos ahora el área de un polígono. Bien, aquí tenemos un polígono que al ser de 5 lados se llama pentágono. Para pentágono, hexágono o cualquier otro, la fórmula es la misma. El área de cualquiera de ellos va a ser la multiplicación de P por A entre 2. La letra P es de perímetro, la suma de todos sus lados, por la letra A minúscula, que significa apotema. Y lo voy a apuntar aquí para no confundirnos. La letra A minúscula significa apotema. La letra A mayúscula, recuerda que significa área. Y en ocasiones se puede confundir cualquiera de las dos letras A con la altura. Sin embargo, recordemos que la altura es representada con la letra H por sus siglas en inglés. Bien, entonces la fórmula de mi polígono va a ser el perímetro, que es la suma de todos sus lados, por apotema entre 2. Y el apotema es la distancia que hay del centro del polígono al centro de uno de sus lados. Por ejemplo, si yo tengo este lado, no es a la esquina, sino a la mitad de sus lados. La mitad de este lado aproximadamente sería aquí. Entonces el apotema sería una línea que va desde el punto del centro al centro de los lados. Una vez que tengamos los datos, solamente sería sumar los lados, multiplicarlo por ese apotema y a eso lo vamos a dividir entre 2 y así calculamos el área de un polígono. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios de área. Bien, en el primero de ellos, tenemos un círculo cuyo diámetro mide 12 centímetros. Si recordamos la fórmula para calcular el área del círculo era la multiplicación de pi por radio al cuadrado o lo que es lo mismo pi por radio por radio. Necesitamos el valor del radio, pero solo conocemos el diámetro. ¿Cómo calculamos el radio? Tan sencillo como dividir el diámetro entre 2 o es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 12, la mitad son 6 y eso mide el radio. Bien, al sustituir estos valores en la fórmula, el valor de pi es 3.14, el radio mide 6 centímetros y otra vez por el radio que mide 6 centímetros. Podemos multiplicar primero 6 por 6, que son 36 centímetros. Y 3.14 por 36 es igual a 113.04. La unidad de medida son centímetros, pero al ser área van a ser unidades cuadradas siempre. Entonces 113.04 centímetros cuadrados es el área de este círculo. Siguiente ejemplo. El área de un cuadrado cuyo perímetro es 20 centímetros. La palabra cuadrado significa que tiene los 4 lados iguales. Es una figura de 4 lados y todos sus lados miden lo mismo. ¿Cómo encuentro el valor de cada lado? Bien, si el perímetro es 20, entonces ese 20 lo vamos a dividir entre el número de lados. Con eso encuentro cuánto mide cada lado. 20 entre 4, cada lado mide entonces 5 centímetros.
Con eso cumplimos que 5 más 5 más 5 más 5 son los 20 del perímetro. Ahora sí, conociendo el valor de su lado, vamos a calcular el área. Área de un cuadrado, la multiplicación de lado por lado. Ya vimos que cada lado mide 5 centímetros, entonces 5 por 5. El área de este cuadrado es igual a 25, las unidades son centímetros y al ser área serían centímetros cuadrados. Ese sería el resultado del ejercicio número 2. Continuemos con el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar el área de un terreno en forma rectangular conociendo el largo y conociendo el perímetro. Bien, recordemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es la multiplicación de base por altura. Y si el terreno es de forma rectangular, necesitaría conocer esos dos valores. Actualmente solamente conozco uno de ellos, que es 8 metros. Si esta parte mide 8 metros, por lo tanto, la de arriba también mide 8. Y el perímetro es de 28, es decir, la suma de sus 4 lados es de 28. ¿Cómo puedo encontrar el lado que me falta? Al perímetro le voy a restar los 8 y 8 que ya conozco. Es decir, le voy a restar 16 metros. 28 menos 16 son 12 metros. Estos 12 metros son la suma de los dos lados que no conozco. Por lo tanto, cada uno es 12 entre 2, mide 6 metros de ancho. Este lado mide 6 y este otro también mide 6 para completar los 28 del perímetro. Ahora sí, regresamos al área. Sustituimos los valores. La base es de 8 metros, la altura es de 6 metros. 8 por 6 son 48. Las unidades de medida son metros y al ser área siempre lo vamos a usar con el exponente 2. El área de mi terreno en forma rectangular es de 48 metros cuadrados. Un último ejemplo. Un hexágono regular y tenemos que su lado mide 6 centímetros y el apotema. Bueno, hexágono quiere decir que tiene 6 lados. Regular, que todos miden lo mismo, es decir, sus 6 lados son iguales. Y cada lado mide 6 centímetros. Con estos datos, ahora sí podemos calcular el área. El área de este hexágono era la multiplicación del perímetro por el apotema y lo dividimos entre 2. Bueno, el perímetro pues sería la suma de 6 más 6 más 6 más 6, 6 veces, o bien la multiplicación de lo que mide cada lado por la cantidad de lados que tiene, 6 por 6. El perímetro son 36 centímetros. El apotema sería 5.2. Y eso lo vamos a dividir entre 2. 36 por 5.2 entre 2 es igual a 93.6. Son centímetros y al ser área son centímetros cuadrados. Esta sería la respuesta. Ese es el área de mi hexágono. Y así de fácil. Gracias.